Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Si son nuevos por aquí, un saludo especial para ustedes. Los invitamos a que se queden, disfruten del contenido y por supuesto, a que se suscriban para no perderse nada de lo que compartimos. Hoy venimos con un tema que, como siempre, promete dar mucho de qué hablar. Hablaremos de nombres que resuenan en el mundo del espectáculo, de esos romances que capturan nuestra atención y de las sorpresas que la vida nos tiene preparadas. Específicamente vamos a sumergirnos en la noticia que ha estado circulando, *** Kerem revivió el pasado con Hande y ahora aparece con una nueva pareja, *** prepárense, porque vamos a desglosar esta historia, a analizar las implicaciones y sobre todo a comentar las últimas novedades. Y es que, ¿quién no ha estado pendiente de la vida sentimental de estas dos figuras tan queridas? La conexión entre Kerem y Hande ha sido una de esas que dejan huella, ¿verdad? Es difícil olvidar la química que irradiaban, los momentos que compartieron y cómo su relación se convirtió en un tema recurrente de conversación y especulación. Parecía que su historia estaba escrita en las estrellas, con capítulos llenos de pasión y complicidad. Pero como bien sabemos en el amor, y más aún en el mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan lineales como nos gustaría. Y es precisamente en esta encrucijada de sus vidas donde nos encontramos hoy, analizando un giro inesperado pero, quizás, no tan sorprendente. Hablemos claro, la frase «revivió el pasado» puede sonar a muchas cosas. ¿Significa un reencuentro romántico? ¿Una reconciliación? ¿O simplemente un cruce de caminos que ha reavivado viejas memorias y sentimientos latentes? La verdad es que cuando dos personas han compartido una historia tan intensa, es natural que el vínculo persista de alguna forma. Ya sea en la amistad, en el recuerdo, o en esa chispa que a veces se niega a extinguirse por completo. Y es ahí donde entra la complejidad de la situación. Ver a Kerem, después de todo lo vivido, tener un acercamiento con Hande ha desatado una ola de reacciones. Los fans, los medios, todos pendientes de cada detalle, intentando descifrar el significado detrás de cada gesto, de cada aparición conjunta. Hemos visto imágenes, hemos leído declaraciones, y la especulación ha volado. ¿Estaban simplemente recordando viejos tiempos, fortaleciendo una amistad que sobrevivió a la tormenta? ¿O había algo más profundo, algo que se estaba gestando en la intimidad, lejos de los flashes? Es un terreno delicado, porque hablar de relaciones pasadas siempre evoca sentimientos encontrados. Por un lado, la nostalgia por lo que fue, por esa etapa que marcó a tantos seguidores. Por otro, la incertidumbre sobre si es sano para ellos, o para nosotros, volver a transitar esos caminos. Pero aquí viene el giro que ha puesto a todos de cabeza. Kerem ya no está solo en este nuevo capítulo. La noticia de que ha aparecido con una nueva pareja ha sido el detonante de las conversaciones. Y aquí es donde la trama se vuelve aún más interesante. ¿Cómo encaja esto con la supuesta revivencia del pasado con Hande? ¿Fue un breve interludio? ¿Una despedida definitiva? ¿O quizás una forma de cerrar ciclos antes de abrir otros nuevos? La cronología de los hechos es clave para entender esta historia. Es importante recalcar que en el mundo de las celebridades, las apariciones públicas a menudo son el resultado de una cuidadosa planificación, o de decisiones espontáneas que inevitablemente se convierten en noticia. Cuando vemos a alguien como Kerem, que ha tenido una relación tan mediática con Hande, aparecer en público con alguien nuevo, la comparación es casi inevitable. Y es ahí donde reside el morbo, la curiosidad que nos impulsa a querer saber más. Pensemos en esto desde diferentes ángulos. Por un lado, están los fans que apoyaron incondicionalmente la relación de Kerem y Hande. Para ellos cualquier noticia que implique a uno de ellos con otra persona, especialmente si hay indicios de un regreso, puede ser confusa o incluso decepcionante. Se aferran a la esperanza de que retomen su historia, y las nuevas parejas pueden parecer un obstáculo para ese anhelo. Por otro lado, están aquellos que entienden que la vida sigue, que las personas crecen, evolucionan y cambian. Para ellos, ver a Kerem o a Hande rehaciendo sus vidas, encontrando nuevas conexiones, es algo natural y hasta saludable. Apoyan la felicidad individual, independientemente de con quién la encuentren. Y es en este grupo donde seguramente se encuentran muchos de ustedes, que buscan información objetiva y análisis sin juicios apresurados. Ahora, ¿qué significa exactamente esta nueva pareja? ¿Es algo serio y consolidado,
o simplemente una aparición casual que ha sido magnificada por los medios? Las imágenes que han circulado, las informaciones que llegan de fuentes cercanas, todo contribuye a construir un relato. Y es nuestro trabajo como observadores separar el grano de la paja, analizar las diferentes versiones y, sobre todo, no caer en chismes infundados. Podríamos especular sobre si Kerem y Ande tuvieron una despedida definitiva, un diálogo sincero sobre el futuro, y que esa conversación llevó a ambos a buscar caminos separados. O quizás, y esto es solo una teoría, la revivencia del pasado con Ande sirvió como un catalizador para que Kerem se diera cuenta de lo que realmente quería y necesitaba en su vida, llevándolo a conocer y a iniciar algo nuevo con otra persona. A veces confrontar el pasado es precisamente lo que necesitamos para poder avanzar hacia el futuro. Y es aquí donde queremos escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Kerem y Ande tienen una conexión especial que trasciende las relaciones pasadas? ¿Les parece natural que después de tanto tiempo, hayan tenido algún tipo de acercamiento? Y lo más importante, ¿qué les genera la noticia de su nueva pareja? ¿Les sorprende, les alegra, les genera curiosidad? Sus comentarios son oro puro para nosotros, nos ayudan a entender sus puntos de vista y a enriquecer nuestras discusiones. Pensemos también en Ande. Si bien el título se enfoca en Kerem, es imposible no considerar el impacto de estas noticias en ella. ¿Cómo ha reaccionado ella a estas apariciones de Kerem? ¿Ha seguido su propio camino? ¿Hay alguna novedad en su vida personal que debamos mencionar? En este canal, nos gusta abordar las historias de manera completa, y la perspectiva de Ande es fundamental para tener una imagen clara de lo que está sucediendo. Sin embargo, centrándonos en el título, la narrativa nos lleva a analizar la acción de Kerem y las ramificaciones de la misma. El hecho de que Kerem aparezca con una nueva pareja, especialmente después de lo que se percibe como una revivencia del pasado con Ande, plantea varias preguntas interesantes. ¿Fue una coincidencia? ¿O hay una relación causal entre ambos eventos? A veces las decisiones que tomamos en el presente están intrínsecamente ligadas a los legados del pasado. Y en el mundo de las relaciones, esto es especialmente cierto. Es vital recordar que detrás de las cámaras, detrás de las noticias y los titulares, hay personas reales con sus propios sentimientos, sus propias luchas y sus propias decisiones. Si bien como espectadores disfrutamos de estas historias y nos involucramos en ellas, debemos hacerlo con respeto y sin caer en la invasión de la privacidad. Lo que podemos hacer es analizar las informaciones que se hacen públicas, debatir sobre las posibles interpretaciones y, sobre todo, aprender de las dinámicas que observamos. La aparición de Kerem con una nueva pareja, tras este supuesto reencuentro con Ande, nos recuerda que la vida es un constante proceso de descubrimiento y reinvención. Las relaciones terminan, pero no necesariamente desaparecen por completo. Pueden transformarse, evolucionar o servir como escalones para nuevas etapas. Y es precisamente esta fluidez, esta capacidad de adaptación, lo que hace que la vida sea tan fascinante. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Kerem y Ande, una pareja que dejó una marca imborrable en la memoria de muchos, parece haber tenido un momento de conexión o reencuentro, un revivir del pasado. Sin embargo, esta etapa, sea lo que sea que haya significado, ha dado paso a un nuevo capítulo para Kerem, quien ahora es visto con una nueva pareja. Esto nos deja con muchas preguntas, pero también con la certeza de que la vida de estas personalidades sigue su curso, con sorpresas y giros inesperados que mantienen a todos expectantes. Para resumir, hemos explorado la noticia de que Kerem ha revivido el pasado con Ande, lo que ha generado especulaciones y debates entre sus seguidores. Sin embargo, este capítulo parece haber cerrado o evolucionado, ya que ahora se le ve acompañado de una nueva pareja. Hemos analizado las diferentes interpretaciones posibles de esta situación, considerando tanto la nostalgia de los fans como la naturalidad de la vida que sigue adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer desglosar esta intrigante noticia con ustedes y compartir nuestras reflexiones. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y entretenido. Ahora, la pelota está en su tejado. Nos encantaría leer en los comentarios qué opinan ustedes sobre Kerem, Ande, este supuesto reencuentro y, por supuesto, sobre la nueva pareja de Kerem. ¿Tienen alguna teoría? ¿Alguna información adicional que quieran compartir? Dejen sus comentarios abajo.
Y si disfrutaron de este contenido y quieren que sigamos trayéndoles las últimas noticias y análisis del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos, familiares o con quien creen que le pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para formar parte de nuestra comunidad y activar la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.